Bien, vamos a ver cómo se genera, qué es lo que nos interesa. ¿Qué tenemos aquí? Seguimos más bien en nuestros, hemos visto cómo puede ser productivo, ¿sí? Los fundamentos fundamentales de la mentalidad. ¿Por qué? Para hablarle a una persona, pues ya un poquito de psicoterapia, tú tienes que hablarle sí a la mente para que te entienda. Ahora, depende qué tipo de persona. Nadie es igual a nadie, no todo es para todos. ¿Qué sucede? Llega la persona en un momento dado cuando ya es como, ok, despierta, hay más. Si no encuentras respuesta en donde tú estás, pues mira en la dirección correcta porque necesitas una brújula, necesitas un norte para todo. ¿Sí? Entonces, sabemos ya, es un hecho, desde diferentes teorías y todo, y la Cábala lo habló hace años, años, y miles y millones de años, que años más tarde, hace relativamente poco, se tradujo en física cuántica, en emoción, onda, pensamiento, partícula, vibración. Después se pasó a neuro todo. Al día de hoy, mira, hay hasta neuropodología que lo he visto el otro día. Hay neuro todo. Antes lo habían pasado al tema de psicología positiva. ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo tienes la psicología positiva? Con anterioridad había empezado, voy a hacer la pantalla porque esto es importante, os lo comparto. Con anterioridad habían empezado con el tema de las meditaciones de estado presente, vive en el presente, es decir, mindfulness. Quiero decirte que toda venta, todo concepto, más bien, toda venta es un estado conceptual. Simple. Definición de venta. Estado conceptual. Ahora, lo que veis ahí fuera es una venta desde la moda. Producto, programa, proyecto, servicio, nicho. Ya hemos dicho, no tú eliges el nicho te elige a ti. Hola, bebé. Es que yo veo a los niños y me desconcentro. Lo siento, acaba de ser muy yo. Bueno, voy a ser profesional. En fin, vamos a compartir pantalla, ¿sí? La venta es un estado conceptual. Rocío, no me traigas niños aquí, que es que yo veo niños y me enamoro. Entonces, cuando hablamos de venta, la parte negativa que está presente 24/7 en todo es el miedo al que dirán. Entonces, ¿cómo lo podemos nosotros derribar? Y es a través del concepto base. Cuando tú haces visible lo invisible, y no es porque esté invisible, no, está, si no te ha llevado aquello que tú estás poniendo en tu concepto base, es que esa es la madre, esa es la raíz, si no te ha llevado de tu punto A tu punto B, es porque tan invisible no está, ¿sí? Te está fastidiando bastante desde diferentes perspectivas. Y aquí tenemos nuestras perspectivas, ¿sí? Las bolitas que la vamos a ver. ¿Por qué existe ese miedo al que dirán? En pocas palabras es creer que no eres nadie, es decir, te quitas toda autoridad desde la... ¡Wow! Es que esto es fuerte. Esto es fuerte. Desde la dejadez. Te dejas y te dejas y te dejas y un día tras otro en el olvido, en pocas palabras. ¿Sí? Creer que no eres nadie, creer que no vales, creer que no tienes virtudes, creer que no tienes talentos, creer que no tienes hobbies, creer que no es como, ¿para qué? ¿Sí? Desde diferentes perspectivas. Ejemplo, a mí
me encanta, que esto no, bueno, lo vais a saber ahora, a mí me encanta pintar. Yo lo dejé hace ya muchos años, cuadros. Y en su momento dije, ¿para qué? Me encanta también tocar ciertos instrumentos. Dije, "Pa-". Porque si había cierta inseguridad en mí, bueno, pues esa inseguridad hizo que me enfadara y que tirara todo a la basura y el caballete y las pinturas y nunca más saber nada más de pintura. Entonces, no era la frustración de la historia que hubo, que fue con la exposición y demás, sino la inseguridad mía. Es una venta. Yo quería vender unos cuadros, pero claro, yo no me creía nadie hace años luz, ¿no? Entonces, creer que no eres nadie te puede llevar a cualquier parte y perspectiva y área de tu vida. Pensamiento, emoción, energía, vibración, ser, espíritu, alma, etc. Y a la misma vez surge la controversia de creer que eres alguien, es decir, más importante que el otro. No. Por favor, quiero que entendamos algo, y me lo digo a mí también 24/7. Nadie es más que nadie. Da igual el dinero, da igual los estudios, da igual, no te vas a llevar todo, ni todo ni nada. Bueno, ¿qué te vas a llevar? La ropa que se pudre o se quema. Entonces, estás viviendo aquí, en esta vida, en un estado de vida conceptual. Mientras tanto, vas a hacer todo lo habido y por haber desde tu responsabilidad, porque te toca, porque no te va a salvar nadie, no te va a salvar Dios, no te va a dar Dios, bueno, sí te lo va a dar, pero no, es decir, la venta, ¿sí? Porque tú tienes que hacer tu parte de trabajo. Tú tienes que ponerte a enviar los correos. Tú tienes que sentarte a poner un planificador y así sucesivamente. Tienes que ordenarte, tienes que hacer tu limpieza en tu casa, etcétera. Tienes que hacer tu parte, eso es lo que quiero decir. Mientras tanto, sí se puede vivir en un estado de vida abundante, porque es un estado. Te va a llevar a la prosperidad, que es energía, y todo ello se traduce en dinero. A esto lo podemos llevar desde la parte de ventas, porque, ¿verdad? Hay una frase, más bien, que no es mía, creo que es de Gran Cardón, que es que a los ojos de Dios todos somos perfectos, pero no a los ojos del mercado. Y me atrevo a darle la vuelta. Porque ¿quién es tu mercado? ¿Sí? Entonces, quiero que entiendas de que no eres, no es que no seas nadie, pero tampoco es que seas más que el otro. Si fuese de operar desde esta perspectiva, operaría el ego. Y tú puedes tener mucho dinero, mucho, no poco, no solo para vivir y sobrevivir. Puedes vender, puedes eliminar el miedo que dirán y todo cuando actúas adecuadamente, ¿sí? Entonces, hablando desde la venta, ¿por qué no se vende? Más bien, ¿qué es lo que vendes? O, mejor dicho, ¿a quién vendes? Hemos entendido el concepto base. Otra vez. Siempre va, es decir, todo este programa va a ir hacia el concepto base. ¿Por qué? Porque tanto como tú crezcas, ¿verdad? Va a crecer tu producto, proyecto, programa, servicio, etcétera. No eres tu producto, tu programa, tu proyecto, servicio, hasta que no hayas hecho visible aquella transformación. Todo trata de una transformación, ¿sí? Cuando tú vendes, por ejemplo, es algo pues tipo muy típico, un bolígrafo. Tú no vendes el bolígrafo, tú vendes el bolígrafo que es rojo, que con tinta de pues no sé qué orgánica,
pues que tiene tantas horas de escritura, etcétera. No vendes el bolígrafo, sino sus componentes, podríamos decir, ¿vale? Entonces, esto se puede decir de que es venta, no del todo. No es que me enfoque en hacer una super venta, ¿sí? ¿Por qué? Porque tan solo para prepararse en ventas son unos 2 añitos. A diferencia de los cursos que hay en el mercado y que te dice curso y tal y venta en 2 días, en 14 días. Mínimo, mínimo 2 años. Mínimo. Para entender diferentes estados conceptuales. Entonces, como este trabajo, si te das cuenta, es interno, creer que no eres nadie o creer que eres alguien, ¿sí? Es como hallar tu equilibrio. Ni eres más ni eres menos. Y con lo que voy a decir, puede que os sorprenda, pero el otro día estábamos hablando de decir tu verdad. Tu verdad no es la que el otro piensa. Tu verdad es lo que para ti verdaderamente, valga la redundancia, es verdad. Entonces, ¿cómo lo podríamos resumir? Tu verdad, para mí, tiene que ser una honra. Tienes que honrar, ¿sí? Entre medias. ¿Por qué? ¿Y a quién? A tus ancestros. Y a todos los ancestros. Porque de no haber sido por esos ancestros, tú no hubieras estado aquí. Simple. No hubieras respirado, no hubieras podido comer, beber, salir, disfrutar la ropa, vender, entender qué es la venta y entender que te estás vendiendo a ti día con día. Pero la verdad, cuando se habla, y porque lo veis mucho en internet, ¿no? Es decir, hablan de profetas, habla de desde la Biblia, ¿no? Desde la meditación o desde di tu verdad, más tipo psicología. Todo ello lo podemos resumir en una actitud. Por ende, la venta se puede traducir a una actitud. La actitud, evidentemente, es interna y se forja día con día. Y con el tema de decir tu verdad, no es ningún juego. Os lo digo por experiencia desde Vida en Expansión. Concretamente, porque dentro de Vida en Expansión hay diferentes pues, ramas, ¿no? Ediciones Gimel, Instituto Pendulo y Cábala y Una caricia para el alma. Entonces, la madre raíz, cuando yo le encontré pues, entendimiento científico para darlo a conocer, no tan solo a esas personas estudiosas de libros, por decirlo, y ya está, sino las personas a las cuales, oye, tengo desconocimiento, sí, pero me voy a recibir, no pasa nada, es normal, se le llama crecer. Entonces, mi verdad se llama neurocábala, os lo cuento para que lo entendáis. Para vosotros. Mi verdad se llama neurocábala. Es algo, un concepto, el cual ya existe porque lo he creado. Es decir, ya, lo que llamarían pionero. Eres pionero cuando estás empezando en algo. Bien, ¿qué sucede? Se traduce a una actitud profética. Es cuando tú estás haciendo algo por lo cual sientes un pleno llamado y te llegan a decir hasta que te has vuelto loco porque no renuncias bajo ningún concepto. Detrás trata del entendimiento de la vida. Cuando digo vida, hago referencia a la salud. Cuando hago referencia a la salud, evidentemente, física, mental, emocional, espiritual, energética, conexión con la vida misma, aquí y con el creador. En pocas palabras. Luego tiene sus formas y sus métodos y su estrategia, pero eso es diferente. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque de cara a la venta, al producto, proyecto, programa, servicio, no ha habido nadie y nadie es nadie. Y mira que he tomado formaciones, las he pagado muchas,
y mucho dinero, he invertido mucho dinero en mí, desde diferentes perspectivas, desde sanarme, desde tratarme, desde autoconocerme, mis maestros de cábala, desde pues, las ventas también, marketing, neuromarketing y de todo, embudos de todo. ¿Qué pasa? Que no ha habido nadie que llevara el proyecto, ¿verdad?, al otro nivel. En pocas palabras se puede traducir que la venta, y es lo que identifiqué, no trata de técnica, ¿sí?, sino que es una verdad profética. Aquí sí te traigo en la actualidad, Grant Cardone, el súper más conocido en ventas. ¿Vendes o vendes? ¿Por qué? Porque te vendes. Porque es tu verdad. Y siempre en cualquier venta, sí, hay una conexión con el creador, verdad, pero no dejes todo en manos de él. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tú forjas una actitud de verdad profética? Bueno, primero, derribando todo lo negativo. Hay muchísimas bolitas, como siempre, pero tenemos las más principales. Entonces, lo que te acabo de decir, dejarlo todo en manos de Dios a la vez que no dejar nada. Es decir, incongruencia, incoherencia, y esto lo veo muy a menudo, falta de autorresponsabilidad, falta de orden, falta de autodisciplina. Dejar algo para mañana, ya veré, no lo sé. Bueno, le he vendido. A ver, estás vendiendo, estás cerrando una venta, sí, no. Tú tienes un trato de persona a persona, básicamente. Porque lo comenté hace unos días también, y es que sí, de persona a persona, pero en verdad no trata de personas, sino trata de almas, de personas con alma, ¿ok? Porque todo lo que sea que tú hagas, compartas, es para ayudar al otro. ¿Desde dónde? Desde uno mismo, porque ya te has entendido y te has comprendido. Ahora, entre medias, todo es un proceso. Por ende, la venta también es un proceso. ¿Vale? Así que ojo con los programas cortitos de venta. Dejarlo todo en mano de Dios significa absoluta irresponsabilidad, porque Dios te está dando la estrategia, sí, pero Dios te dice, ponte las pilas, despiértate, levántate, organízate, límpiate, más, dúchate, cosas normales, cosas básicas, aliméntate bien, ¿sí? No andes corriendo siempre de arriba para abajo, de abajo para arriba, pensando que más haces, pues mucho mejor, que lo hablamos el otro día. Pero tampoco te sobrecargues. Si tú te sobrecargas, evidentemente, hay una gran desconexión, una gran brecha. Esto, en la supra os hablo de la brecha del tiempo. Entonces, cuando tú estás desconectado de la vida misma, del creador, en pocas palabras, no tienes confianza. Y eso significa que estás desde la supervivencia, desde la escasez. Otra bolita es que ante la venta, una venta pues, bloqueada en este caso, recordemos que tenemos el concepto base, vuestra emoción que más os oprime, ¿no? A través de esa emoción resulta que sale un producto, programa, proyecto, servicio. Se da a conocer a las personas, ¿vale? Te pones a hacer 1.000 millones de técnicas. Acuérdate que hemos hablado de que hay que invertir en triángulo. ¿Por qué? Lo dijimos al principio de, pues ya hará un mes y poco. Y es que hay un triángulo. Abajo, en la base, podríamos interpretarlo este mundo terrenal, lo visible. Y arriba,
la puntita, literalmente, de la puntita del triángulo es donde está la luz, la conexión con todo, con la vida, con la divinidad, con las ventas, con todo, toda la energía. Entonces, estamos invirtiendo el triángulo porque para dejar de perseguir, ya no, es decir, hacemos entre medias un cambio de percepción porque lo que no queremos es estar en la energía de la persecución. Esa energía, que así se llama, energía de la persecución, no ayuda en nada, ¿sí? Se actúa como salvador, se actúa pues desde la escasez, etc. Entonces, le estamos dando la vuelta. Ahora, cuando digo canales de luz, trata del triángulo, sí, pero es que ese triángulo, tan entre comillas metafórico, está en ti. Tú eres luz, lo mires por donde lo mires. Todo lo que sea que hagas en esta vida va a ser, bueno, rectifico. Todo lo que sea que hagas coherente y conscientemente en esta vida va a ser para la luz. Todo lo que sea que hagas desde la escasez, desde el dolor, desde el trauma, va a ser para la oscuridad. Y las ventas también. Porque tú estás vendiendo, pero ¿desde dónde estás vendiendo? O cómo te llega el dinero, cómo tú te abres a recibir. A lo mejor no estás vendiendo porque no has llegado a ese punto. Andrés, por ejemplo, tú estás vendiendo, tú tienes tus clientes. ¿Sí? Correcto. ¿Los buscas tú o te vienen ellos? ¿O te los envían? ¿Las dos? ¿Las tres? ¿O hablan de ti? Es decir, canales. Esto se traduce a canales. Rocío, ¿trabajas para alguien? Ana, trabajas para alguien, a ti te están dando una moneda, dinero, intercambio, estás dando tu tiempo por dinero, queremos que nos moleste, ¿sí? No queremos más intercambiar tiempo por dinero porque es lo único que no se recupera, lo hablamos en las primeras clases. Pero para que entendáis más y mejor, con el tema de canales de luz, que no se me quede en esa abundancia tan, no abundancia, perdón, en la manifestación volátil, la espiritualidad volátil, porque la cábala no es nada volátil, la cábala es volverte cabal, razonable, coherente, en pocas palabras, trabajando desde una espiritualidad firme, la palabra firme, firmeza. Entonces, nosotros, a nivel neurocognitivo, somos luz. Nosotros tenemos electricidad en nuestro cerebro, en todo nuestro cuerpo, nuestro organismo. La física cuántica, bien, somos luz. El universo es luz. Ahora es donde entramos, Ana, en la parte de las cervicales y las ventas. Esto es todo un tema. Y os lo digo porque no sé si os ha pasado, o bueno, quizá os pase en algún momento, si lo hacéis o no. Pero yo, por ejemplo, muy recientemente experimenté, que me hicieron, ¿cómo se llama? Punción seca. Entonces, experimenté una vez más, en este caso fue que no nos hemos dado ni cuenta, no se buscaba eso, pues, lo que se le llamaría sinapsis neuronal, muy conscientemente porque estaba despierta. Bueno, la sinapsis neuronal ocurre siempre, 24/7. Ahora, ¿qué sucede? La hay consciente y la hay inconsciente. Todo ello, ya vamos a entenderlo porque está relacionado con las ventas, y es que son canales. Y yo literalmente pude ver, es decir, mis sentidos se fueron a mi cerebro. ¿Por qué? Donde me hicieron la punción seca, que verdad fue para abrir la musculatura, ¿sí? Dije, bueno, ok, pues vamos a abrirla y listo. Fue en la zona occipital. Y es que debajo de la zona occipital, nosotros, pues debajo, tipo muy cerquita del occipital, equivale, pone como si fuese algo así la primera vértebra, por esto estaba comentando. Tenemos un huesecito
que se llama hueso luz. Luz se dice luz con S, pero se escribe con Z, es decir, luz. O hedioides, también desde forma anatómica. Ahora, este hueso es pura creación, pura bendición. A través de este hueso que hace contacto, toma contacto con toda tu columna vertebral, evidentemente, toda la información de luz, de canales de luz, de electricidad del cerebro, y para abajo, hacia todo tu cuerpo, y la información de arriba, es decir, del creador mismamente, pasa pues por tu cuerpo. Y este hueso, digamos que en el cuerpo anatómico, es uno de los más responsables. Por tanto, cuando una persona, por un motivo u otro, tiene las cervicales dañadas, su venta no funciona. Y esto te van a decir, escucha bien esto, esta clase es súper importante. Desde biodescodificación, desde kinesiología, desde diversas herramientas técnicas. Tienes que abrir tus chakras, tienes que abrir tus meridianos para que te abras a la energía. Reiki. O sea, son cosas que, como digo, por Dios, yo no sé en lo que se mete la gente. Tienes que abrir tus chakras, tienes que trabajar tu mente, tu mindset, tus emociones, tu todo. Bueno, pues yo simplemente descubrí de que la cábala me dio la respuesta a todo. ¿Y por qué? Estaba diciendo de la luz. Esa luz pasa por nuestro cerebro y yo la pude ver literalmente súper recientemente. Y cuando me hicieron la punción, es que vi corrientes eléctricas, literal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se traduce esto? ¿Qué tiene que ver con la venta y con una actitud? Se te abre, en pocas palabras, o se te activa ese hueso, hedioides, lo que las personas llamarían como, es un hueso anatómico, no tiene nada que ver. Todo vuestro cuerpo es un centro de información para todo lo que sea que hagáis en la vida. Entonces, cuando quieres vender, ojo que os hablo desde la experiencia, esta parte, cuello, hombros, todo, pesadez, tensión y taquicardia, si no lo sé y tal. Pero ¿qué digo? No que vendas un producto o servicio a un cliente o a alguien, es que le des algo, una idea, una opinión. ¿Os ha pasado? ¿A quién le ha pasado recientemente? Cuando quiere comunicar algo, ¿te ha pasado, Rocío? Cuando quiere comunicar algo y lo es como, ¿pero qué pasará? ¿Qué dirá? Aquí se te oprime, porque todo esto está conectado con la parte de atrás. Estás vendiendo. Vaya que se está vendiendo. Entonces, si tú no sabes vender una idea, una opinión, ¿cómo vamos a hablar de vender desde la perspectiva muy súper, hiper, mega profesional, lo que llaman profesional, de ponte, yo qué sé, corbata y vestido? Te lo pones si quieres y si no, no. ¿Sí? Entonces, de aquí quiero que entendáis de que habitualmente os vais a encontrar, sí, y es normal, es parte de, pero se puede deshacer de la tensión y te van a decir, y es parte de, que toda la tensión acumulada aquí arriba es carga, carga ancestral, carga generacional. Hasta que no se elimine todo eso, siento que sea yo quien te lo diga, pero no vas a vender como tal. Las personas que estáis viendo que están vendiendo allí fuera, desde todo lo que hay en Internet, ¿verdad? Lo hacen desde diversas perspectivas o lo hacen porque se han conocido a tal grado que saben cómo gestionar toda esta parte. Y estamos hablando de luz, no estamos hablando de técnicas de manipulación. Ojo que hay que saber distinguir, ¿sí? No técnicas de manipulación, no psicología oscura, que es lo que se usa para las ventas.
pero nadie habla de ello. Entonces, si este huesecito, ¿sí?, que se encuentra, pues, claro, se halla, pero internamente, no se puede hallar externamente, debajo del occipital, está bloqueado por una razón u otra, ¿tu cuerpo? No. Y si tu cuerpo no está bien energéticamente, por ende, tu entorno tampoco lo va a estar. Y sí, otro factor importante es tu entorno en cuanto a las ventas y con las ventas. Aquí, ¿qué sucede con el entorno? Vamos a adentrarnos más adelante, pero ahora solamente para adelantar. Tú haces un cambio X, aunque sea de casa, desde siempre, por siempre, para siempre, y aunque cambies de 1000 casas, como sea, cambias de destino. Simple. Trasciendes de destino, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de ello también detenidamente. Cuando trasciendes de destino, evidentemente, todo se está abriendo o ralentizando. Copiar. Copiar es, wow, veo que hace el fulanito, entonces voy a hacer lo que hace el fulanito. Recordemos, no se copia, se moldea. Copiar equivale a pérdida de esencia. Me dijeron, vuelvo a repetir, y me siguen diciendo, y es cómo creo desde mi esencia. Porque crear, todo el mundo crea, sí. Crear se crea todos los días. No es lo mismo consciente o inconsciente, en automático o desde una copia. Pero ¿cómo creo? Ojo, que estamos hablando de ventas. La persona, cuando tú hablas venta, el cerebro te va a facturar. No, es diferente. ¿Cómo creo un producto, proyecto, programa, servicio? Como si es una junta de goma que la quieres inventar y patentar, son canales también. Son producto, proyecto, programa, servicio, son canales de intercambio a través de otros canales, ¿sí? Entonces, la pregunta de las personas es ¿cómo creo algo tan top copiando al otro y siendo un referente, evidentemente, pero claro, quiero que me lleve a una transformación real a mí y al otro? Incoherencia. No se puede. Nunca, jamás en la vida se va a poder. ¿Por qué? Porque tú pierdes tu esencia si estás copiando. Por favor, esto se tiene que entender. No puedes copiar. ¿Y por qué lo repito tanto? Porque es lo que se ve fuera. Y porque te dejas guiar y porque estás diciendo. Si es que él, ella, nombre, apellido, y otro, y el otro, y el otro, y el otro lo tiene, y el otro. Mira, si él, ella lo tiene, hace parte de su corrección de alma, de su tikkun. Él, ella, ya llegó a ese nivel, trascendió todas, entre comillas, las dificultades que tuvo que trascender, llegados a ese nivel para pues, vender, para transmitir su mensaje, por decirlo, para crearse esas redes sociales, entre comillas, ese algoritmo, ¿no? Entonces, porque hay diferentes puntos de vista de la venta, ¿ok? Ahora, muchas veces, y esto las personas no lo entienden, cuando digo no se copia, porque si se copia se pierde la esencia, muchas veces se confunde la pérdida de la esencia con me está pasando algo malo, me está pasando algo negativo. ¿Por qué me está pasando a mí? Dios está en todas las dificultades. Y hay veces en la vida, y está relacionado con las ventas, otra vez,
que tienes que trascender un ticún mayor que otros. Entonces puedes hacer 1000 millones de programas. Y tú lo sabes también, Andrés, porque pues, lo has hecho. Puedes hacer muchas formaciones, muchas. ¿Por qué? Porque claro, ahí ya, que lo veremos en la siguiente clase, se nos junta con la información de inversión. ¿Qué estás invirtiendo? ¿En dónde estás invirtiendo? ¿De forma coherente o incoherente? Entonces, si te das con muchas dificultades, es porque de una forma u otra, sí, digamos, o has perdido tu esencia o lo has confundido, y en verdad no estás perdiendo tu esencia, estás ganando tu esencia, porque esas dificultades por las cuales estás pasando resulta que te van a llevar a tu siguiente nivel. Y en las ventas también. Por ende, derribando esto, tu facturación aumentará. Otro problema que sucede mucho, Andrés, seguir técnicas. Seguir técnicas de venta a nivel mentalidad. Mentalidad de vendedor. Seguir técnicas y no estrategias internas. Y esto vayamos a desglosar. Como os dije, yo tomé muchos programas, es decir, tengo muchísimo dinero invertido en mí y lo seguiré invirtiendo. ¿Por qué? Porque evidentemente me ayuda a estar cerca de mis mentores, maestros, sobre todo de Kabbalah, los amo, adoro. Entonces, para la venta, yo dije, me tengo que formar en venta. Claro, lo pensé en algún momento, teniendo en cuenta que hace ya años luz, de hecho lo primero que estudié cuando estaba cuidando niños, cuando me fui de casa a los 16 años, me metí en gestión administrativa. Bueno, no me gustaba nada. Es un tipo de venta, entre comillas, todo muy administrativo. Vale, ok. Entonces, desde ese entonces, más bien, ya después yo tuve el negocio, como sabéis, pasó el tiempo y entendí de que la venta es una estrategia interna. Tanto como tú hagas estrategias internas, es decir, crezcas hacia adentro, así van a crecer tus ventas hacia afuera. Esto, para ser más exactos, también lo identifiqué hace un poco más de un año, nuevamente, o de forma más clara todavía, mejor dicho, y fue que tomé unos, bueno, no, espérate, casi 2 años, ya casi 2 años, fue que tomé unos programas de venta. Bien, se estaban dando ciertas técnicas y ciertas pautas. Ahora, ojo con eso, lo vamos a mirar muy detalladamente. Sí, ¿por qué? Que, ¿verdad? Para ese proceso se requiere alrededor de unos 2 años y con acompañamiento. ¿Por qué? Porque no todas las técnicas son para todos. De hecho, yo seguí las técnicas que me propusieron a nivel físico, puedo decir, perdí dinero. No, lo siguiente, perdí todo, todo, todito, todo, casa, todo, todo. ¿Por qué? Porque está hecha la técnica de tal manera para que le sirva a ese tipo de persona. Además de quien creó la técnica, esto es importante, quien la creó verdaderamente la creó con su esencia. No es la técnica, es la esencia. Por eso digo, no copiar porque pierdes esencia. ¿Vale? Tú te tienes que autoconocer mucho. Sí, seguir estrategias internas. ¿Cómo se siguen estrategias internas? Es la pregunta. Hay una parte que os la voy a explicar, pero antes, en pocas palabras, se llama derribar. Derribas, derribas, derribas. Es decir, oportunidad que te va a llegar, 4.000 ¿no? 4 retos, otra oportunidad, otros 5 retos, otra oportunidad y otra y otra y otra, otros 10 retos más o menos. Entonces,
Hemos empezado bien esta clase hablando de cómo te sostienes, ¿no? Lo que estabas tú comentando, Rocío, para no estresarte, no caerte, no queremos caernos por el camino de enfadarnos y demás. Y digo enfadarnos, enfadarse con uno mismo principalmente, ¿sí? No es con el otro. Ok, entonces, ¿qué más? ¿Qué otra bolita tiene mucha relación con la venta? Estar conectado con alma. El alma, recordemos que se divide en 5 partes. Alma nefesh, es decir, el alma animal. ¿Sí? Hay nefesh, neshama, hay ruach, eso es cábala, ¿sí? Esa es otra parte. Pero cuando hablamos del alma animal, viene a ser a que, en pocas palabras, tú estás conectado con el ego. Tú estás conectado con el miedo, con la supervivencia, que tengo que vender porque tengo que comer, porque si no vendo no como, si no, no pago las cuentas. Yo la verdad, cuando tenía deudas, tenía una actitud, la cual pues os la voy a dar. Parecía indiferente, pero verdad que no, me ayudó mucho. Y era que para algunos parecía que era indiferente, para otros parecía muchísimo autocontrol. Yo estaba de, ok, si no lo puedo hacer todo en su totalidad ahora mismo, lo hago paso a paso. Es un paso a paso. ¿Qué le voy a hacer? ¿Te pones a robar un banco? No, te pones más. Porque no estamos hablando de cosas de decir, no, no, que no has hecho. No, espérate, que literalmente 5 trabajos, estudios, y un proyecto. Era como que Dios me dé más horas al día. Entonces, probé 1.000 millones de estrategias, ¿no? Y de técnicas, todo externo y tal. Y digo, no, no. Entonces, ahí fue cuando descubrí que trata de un estado de actitud interna desde una verdad profética. ¿Por qué? Porque si tú estás conectado con tu alma superior, que se le llama, bueno, alma superior, sí, alma real, Neshama, pasando inclusive el espíritu, es decir, te conectas con la esencia de la divinidad, literalmente, y esto muchos cerebros puede que no lo comprenda, en pocas palabras, tú no te peleas ni con el dinero, ni por el dinero, y sobre todo, eliminas de tu vocabulario la palabra de, que lo he escuchado mucho, y la persona lo siguen haciendo. Bueno, maldicen el dinero, básicamente. Literal. Personifícalo, es como una persona. Es una persona. Ya explicamos al principio, ¿no? Del programa. Es decir, ¿cómo se fabrica? Es energía. No hay más. Entonces, cuando tú operas, porque esto es cómo estás operando, desde dónde estás vendiendo, no es qué estás vendiendo, ahora no nos enfocamos en qué, no nos enfocamos en vuestro concepto base, sino desde dónde lo vendes. Una vez que lo tienes hecho, has sacado la emoción, estupendo, ¿desde dónde lo vendes? Desde ti, desde tu verdad profética, lo que para ti es verdad, desde hacer bien al otro, desde tu necesidad. Entonces, desde tu dolor, identifícate en este instante, por favor, o anótatelo como tarea esta semana, desde dónde estás vendiendo, desde dónde estás transmitiendo tu mensaje, desde dónde estás vendiendo un tornillo, ¿sí? Más que cómo, no es el cómo, no es el cómo, es desde dónde y quién, sobre todo quién. ¿Desde dónde? Es decir, estrategia interna y estrategia externa. ¿Quién me ayudará a, de forma consciente, ¿sí? A vender, en este caso. A enseñarme, en este caso.
Entonces, de esta manera, es súper fácil de derribar este patrón del ego, que el patrón del ego se traduce a, pues, animal, primitivo, instintivo, miedo. Pocas palabras, oponente, ¿sí? Entonces, no queremos vivir desde el oponente. Ahora entró Ana. Patrones ancestrales o personales. Sí, porque claro, si tú estás en una situación de escasez y me duele y tengo y me pasa esto y me han dicho y tal, y tienes tu proyecto, producto, programa, servicio o trabajas para alguien y te enfadas y no lo sabes y no sabes cómo te sostienes. Respuesta corta. Patrones ancestrales o personales de escasez y dolor. Trauma y supervivencia. Y también avaricia. Avaricia es desde el miedo, desde el ego, desde el oponente. Trauma y supervivencia desde esta parte terrenal, desde cuando naciste hasta día de hoy. Importante, todos estos patrones que hay múltiples se trabajan en despierta tu supraconciencia, ¿sí? Entonces, hay miles y miles y miles y millones de ellos porque es un conjunto de diversas creencias y es una información la cual pasó a tu cuerpo, sí, ¿verdad? Pero antes a tu alma, tu espíritu, y es una información ancestral. Y esta bolita es súper importante. ¿Por qué? Y esto lo hablaba contigo al principio, Ana. Cuando dices, es como, ¿y qué más hago? Vamos a entender que no, a veces, es decir, tú tienes que saber qué más hago desde la perspectiva de hacer lo correcto, diferenciar lo que es correcto de lo que no, por un lado, y por otro lado es, ¿y qué es lo que puedo dejar de hacer? Más bien. Ahora, si hay algo, Andrés, que sabes y sabes que tienes que hacerlo porque nadie lo hará por ti, porque Dios te dice, estás en el lugar correcto. Ok, ahora tú decides, tú eliges cómo vas a vivir dentro de ese lugar correcto. ¿Por qué? Porque influye en tu facturación. Simple. Y esto a todos los niveles, con concepto base o sin concepto base. Ahora, sacáis el concepto base, ya sois los reyes, literalmente, porque vais a sacar vuestra verdad. Y de paso os auto sanáis, ¿sí? Porque hacéis consciente. Entonces, estos patrones, por eso otra vez tenemos la supra abierta, sí, se derivan allí. ¿Cuál? Aquel que tengas plenamente presencia y conciencia de que tienes que trabajar. Hay una bolita muy negativa y sucede mucho con las ventas. Desde la perspectiva, cuando la persona se enfoca en la técnica, es esperar. Espero que es igual a la historia que te cuentas, quizás, tal vez, no lo sé. Espero y espero. Sigue esperando. Sigue esperando porque el día de mañana no lo vas a recibir, lamentablemente. ¿Sí? Entonces, de ser así, aquí está operando la apatía. La apatía está muy relacionada con la vergüenza y con la culpa. Son unos estados de inconsciencia muy negativos, en pocas palabras, ¿sí? Y vibra bien bajito. Les pasa a las personas más espirituales, por ponerle su nombre, porque claro, se tienen que catalogar. Luego, esperar aprobación, pero ¿le gustará al otro? ¿Le gustará mi mensaje? Mira, antiguamente se operaba de que cuantos más nos te decían, pues era como, ok, ya tienes el no, pues vea por el sí. Aquí yo te diría de que, otra vez, tu verdad. Nadie tiene que aprobarte nada.
Primero lo haces, después lo mejoras. ¿Y qué pasa? Que muchas personas, hablando en cuanto al concepto base, que es nuestra raíz, ¿no? La persona es como, pero no lo tengo, no está terminado, porque después vais a pasar a los módulos, vais a pasar a modular, ¿sí? Os voy a explicar cómo se modula y tal, y qué tipo, qué plataforma, de dónde, de eso. Entonces, pero no lo tengo terminado, ¿qué ha pasado? No pasa nada, ¿qué esperas? Y el día que lo entendí, dije, yo soy la reina ya, mi propia reina, como primero lo haces y después lo vas a ver. Y esto lo vi, Ana, te sirve a ti como ejemplo, con mi sanación personal, ahora, 5 años más tarde. Es decir, me di cuenta 5 años más tarde de por qué, cómo, qué pasó y de muchas cosas de antes. Entonces, todo está interrelacionado. Primero lo haces, después lo entiendes, lo comprendes, lo mejoras, ¿sí? Y es un paso a la vez, es un día con día. Lo importante es no esperar aprobación de nadie, porque nadie va a venir a darte ninguna aprobación. Y tampoco la necesitas en verdad, ¿sí? Porque siempre y cuando tú necesites la aprobación, una cosa es compartir, ¿qué opinas? Dos cabezas, como aquel que dice, piensa más que una. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? Si estás en equipo, ¿sí? Depende, estás en equipo, estás colaborando, estás solo. Y por otro lado, es, ok, perfecto, yo sé que lo hago y no tengo por qué esperar aprobación de nadie. En cuanto a vida en expansión, a mí nadie me dio aprobación, ni siquiera la estaba esperando. Como mucho pedí ayuda, desde la perspectiva, que os lo comenté, ¿no? Con las redes y demás, no me meto, es un proyecto muy ambicioso. Pues gracias. Entonces aquí se confunde con cuando quieres hacer algo, lo que o el otro interpreta por ambición, en verdad es su realidad, porque la ambición no es mala, ¿sí? No es mala, la ambición es muy buena y es una energía verdaderamente que te empuja hacia ir a por tu visión. En este caso tienes que tener tu visión, porque a través de vuestro concepto base vais a sacar vuestra visión también, evidentemente. Y con la supra también. Ahora, ¿por qué sucede esto? Esto es importantísimo. Ay, señor, poner expectativas. Te vas a vivir mucho más feliz cuando dejes de poner expectativas en las personas, en los compañeros, en la familia, en el cliente, en voy a realizar la venta, en va a llegar mi mensaje, en ¿me lo va a comprar o no me lo va a comprar? En sigue la lista. Deja de poner expectativas. Ok, aquí abrimos paréntesis. Eleva tus estándares, sí, pero regúlalos. Tú ten una visión clara, un foco, una claridad, un norte, ok, pero no te vayas mentalmente muy años luz porque te mantienes aquí y ahora. Lo mires por donde lo mires. Si tienes una visión, ok, todo ello está relacionado con las ventas, ¿sí? Porque las ventas es un canal de abundancia, básicamente, que tú estás trabajando a través de la actitud, porque te estás trabajando a ti y tu verdad. Entonces, entre medias, regula esos estándares. No los dejes muy elevados porque, en pocas palabras, te vas a dar una hostia que no te la vas a ver ni tú. Entonces, ¿qué significa esto? Vas a vivir en la frustración, pero si no tienes estándares, significa que estás en esa parte de no eres nadie, ¿no? Es decir, vives en el dolor, vives en la lamentación, etcétera.
¿ok? Entonces, ¿cómo se hace? Se regulan los estándares. ¿Cómo se regulan los estándares? Una parte fácil, fácil, hablando, es decir, deja de poner expectativas. ¿Qué significa esto? No esperes nunca nada de nadie. Tú haz las cosas porque las tienes que hacer, porque te corresponde, porque es tu parte de vida y de trabajo. Es tu proceso, ¿sí? Individualmente hablando. Pero por otro lado, no, no tienes ni que esperar aprobación, ni esperar, más bien, ni esperar retribución, ni esperar nada. ¿Por qué? Esto con el mundo de las ventas, por ponerle un nombre, pasa mucho. Y es, no he vendido lo que he querido. No he llegado a la facturación mensual que he querido. A mí me ha pasado. Yo he invertido en publicidad y no, nada, 0 meses. Y yo era como, pues que me diga Dios, ¿por qué? Es que el algoritmo te elige a ti. Simple. Entonces, eso de leads, que en mercado se llama en marketing ahora leads. Un cliente ya no es un cliente es un lead, ¿sí? Bueno, ok. Es, son términos de marketing, pero, ok, tu potencial cliente va a conectar contigo a través de la necesidad. Es decir, ella tiene una necesidad, un problema, una situación a resolver y tú le estás dando la solución. ¿Por qué? Porque ya lo has vivido. Y entre medias, no pongas expectativas en tus ventas. Ten unos números, ten una, ¿cómo se le llama? Unas métricas, porque lo que no se mide, pues, entre comillas, no existe para el ojo visible, al menos, y ya está. Vale. En cuanto a la verdad, para entender más por qué sucede, y es que tu palabra no es tuya, tu verdad no es tuya. Que es básicamente lo que os vengo diciendo. Tan solo actúas de canal y es él, ojo, que no se malinterprete, porque aquí ya este mensaje va a llegar a personas más, menos, no estamos hablando de religión, estamos hablando de vida, de quién creó el universo, quién creó las ventas, quién creó la técnica, todo se creó en la mente, entre comillas, más bien la energía y la vibración de alguien, en pocas palabras. Entonces, pasa, es un proceso y a través de ese proceso, pues, en pocas palabras, conexión con el creador. Entonces, es él quien te da la estrategia externa. Para yo seguir adelante, porque os dije varias veces, con Vida en Expansión, yo lo intenté cerrar muchas veces. Todo, todo el proyecto, todo. Yo no hay forma. No había ingresos. Cada vez que yo intentaba desprenderme, no había ingresos. Bloqueo por todos los lados. Terrible, horrible. Dije, bueno, no caí en la cama nuevamente, ¿no? Pero, y ahí fue cuando lo entendí. Lo que verdaderamente es para ti, dentro de tu función, tus ventas llegan solas. Entonces, eh, vamos, os voy a comentar, ya hemos comentado, ¿no? De la función. Me lo estoy apuntando. Ok. ¿Por qué? Porque la función, al fin y al cabo, es lo que es para ti. ¿Sí? Lo que es para ti. Entonces, es él quien te da la estrategia externa para que te conviertas en aquello que estás destinado, destinada a ser, trascendiendo tu destino, que fue lo que le comenté a Rocío, inclusive. Es decir, tú te cambias de casa, cambias de destino. Tú te cambias de pelo, cambias de destino. Simple. Te cambias de pareja, cambias de destino. El destino, que esto está relacionado con la venta, tú no estás vendiendo producto, programa, proyecto, servicio. Estás vendiendo una transformación. ¿Por qué? Porque ya has pasado por allí. Ok, pero entre medias estás ayudando a la persona a que eleve su estado de conciencia
ya sea que lo nombres con esas palabras o no, ya sea que tengas un producto muy técnico, por decirlo, IA, vamos a ponerlo como ejemplo, o yo qué sé, unos tubos de agua o un programa de infoproducto. Entonces, tú le estás hablando a la persona de un destino, le estás dando unas herramientas para que cambie de destino, porque el destino, a diferencia de lo que muchos dicen, sí, es como conquista tu destino. El destino se trasciende, el destino es una información negativa. El destino es aquel punto final donde, final, entre comillas, tienes que ir y vas a ir a no ser que hagas un cambio de circunstancias. El destino se trasciende. Hay veces que tienes que pasar por un destino en concreto. Hay múltiples destinos. Entonces, lo que quiero que entendáis de aquí, que está muy relacionado con la mentalidad de vender, es que cada vez que tú hagas un cambio de destino, vas a vender más y mejor, porque no estás vendiendo tú, en verdad, está llegando, ¿sí? Ay, ok, ahora, mm, ¿y qué sucede detrás? Si el ser humano entendiera que tan solo es un canal, pues entendería que no vende un producto, proyecto o servicio, sino que actúa como canal de la palabra del creador independientemente del producto o servicio. Y es lo que acabamos de decir. Ejemplo, IA. La IA está muy bien, pero la diferencia es que las personas no la saben utilizar. ¿Qué información le están dando? Entonces, ¿por qué? Porque inclusive desde la perspectiva de la cábala, es decir, está ayudando a que la información llegue a más personas masivamente. Que aquí es donde, otra vez, la venta IA, inteligencia artificial e inteligencia natural. ¿Qué pasa? Que hay muchas personas que se enfocan en lo automatizo todo con IA y tal. No, no va a hacer trabajo, va. No, porque la esencia como tal de uno mismo es imposible. Es la conciencia. Como ya dijimos, ninguna conciencia es igual a otra y pues te podrán quitar la información, tú podrás escribirla, está muy bien, te harán un plagio, ok, te copiarán, perfecto, transmitirán el mensaje, perfecto, pero nunca te van a quitar tu conciencia. Bueno, tu mente, empezando por ahí. ¿Sí? Entonces, es tan importante la IA bien manejada y que no te maneje, como de igual manera, y más importante, porque tú como ser humano vas a manejar la inteligencia artificial. Tanto es tan importante la IA como la IN, inteligencia natural. No te olvides que la tienes, ¿sí? Y hay que fomentarla día con día, de la misma manera que estás metiendo información en la IA, a través de las prompts, por ejemplo. Yo personalmente no la uso, no la uso, pero, ¿verdad? Cuando llegue el momento, sí, claro, es una herramienta para apalancarse, para sacar el trabajo, por ejemplo, pues adelante y demás, y que lleguen más personas, es algo positivo. Ahora, lo que no va a hacer por ti, ni la IA, ni nadie, en este proceso, a aquellas personas que dicen, es que sí, vale, técnicas, ok, eterna sanación, ok, cursitis, ya nos hemos salido de la escuela industrial, de la antigua educación y estamos en otra educación, sin entender que la educación es del alma. Tanto cambio de mentalidad, cambia tu mente, ok, pero si la persona sigue igual, son sus circunstancias de vida. Y ojo, que esto lo veo mucho, y es que las personas fuera, y es como, ¿por qué no puedes hacer esto? A ver, yo te reto y te voy a retar, sí, es mi trabajo, ok, pero nunca voy a decir algo que pueda como denigrar.
Esto es importante. Mayormente fuera es como, ¿y por qué esto? ¿Y por qué no sé, no sé cuánto? Y después crítica, juicio y tal. ¿Tú quién te crees que eres? ¿Esto es venta o no venta? La venta es un intercambio de información. Simple. Cuando tú te vas a comprar el pan, por ejemplo, ¿cómo te trata la dependienta? ¿Cómo tú la estás tratando? En la energía que tú estás transmitiendo. Entonces, como estábamos comentando al principio, decíamos que es eh, la moda de mindfulness. Bueno, está comprobado, comprobadísimo que la cábala no se inventó cuando el mindfulness. Que ahora, es decir, a mí, como aquel que dice, se me hayan cruzado los cables hace ya años de decir, esto lo tengo que hacer yo visible, a nivel que haya más entendimiento para quien lo deja en espiritualidad mística y volátil, para nada. Entonces ahí nació lo de neurocábala, pero existió desde los siglos de los siglos, los primeros libros, porque la cábala no viene ni siquiera del hebreo, sino del arameo. Y son textos muy antiguos. Y está relacionado, evidentemente, con cábala cuántica, es decir, con la física cuántica. Que todo lo que dice la cábala lo sacó la física cuántica posteriormente. Entonces, ¿qué es lo que os quiero decir? Meditaciones. El ser humano medita, sí, 24/7, pero no medita tan conscientemente. Y las meditaciones cabalísticas son la madre de todo. Y la conexión con el Padre Hermoso Todopoderoso. Cuando tú tienes los canales bloqueados, que hemos hablado, el hueso luz, uno de ellos, por ejemplo, pero esto es súper importante. No hay energía que fluya, es un mural. Tú no te va a servir ninguna técnica, créeme. Ni dar, ni recibir, ni entender, ni nada. Y entonces, ¿qué pasa? Que las personas se me quedan en la cama o se me ponen a comer helados o a decir una y otra y hacer lo que sea o a no hacer nada, cayendo en esos estados pues negativos, ¿no? De apatía. ¿Por qué? Porque te llevan a patrones. Es imprescindible. Y las personas, claro, es como, me voy a poner a hacer técnicas. No, te tienes que poner a romper patrones. Simple. Romper patrones, eliminar patrones, aunque no guste la palabra romper, ¿sí? Eliminar carencia, eliminar escasez, estrategia interna, por ende, ¿vale? Más cositas. Sí, eliminar limitaciones, eliminar todo lo negativo, todo. ¿Cuándo y quién te va a decir que es suficiente? Pues quiero ver. Respuesta corta, nadie. Nadie te va a poder decir que es suficiente. Tan solo tú te lo sabes que es suficiente cuando has pasado por ese proceso de vida, que es un proceso, donde dices, ok, ya, ya quiero ser una mujer productiva, ya voy a dejar de postergar, ya no tengo más patrones de escasez. Bueno, no tengo. En el momento que no tienes algo, prepárate que te va a venir el siguiente. Entonces, ¿qué quiero que se entienda de aquí? No es la técnica, es la estrategia interna. Y cuando tú te centras en ventas, producto, proyecto, programa, servicio, etcétera, si te tienes que centrar en el cliente, si tienes que tener un buen trato, si tienes que tener una educación correcto, lo vamos a entender también cómo, pero entre medias, o más bien, de primeras, tú la tienes que tener contigo por y para ti. ¿Sí? No puedes dejar tu trabajo, tu autoconocimiento diario. No puedes decir, estoy cansado, cansada de las formaciones, porque las hay formaciones, sí, y las hay procesos. Es diferente. Los hay más bien cursos, los hay programas. Es diferente. Su metodología es diferente. ¿Por qué? Porque todo se basa en una metodología. Donde hay una metodología, hay una estructura.
Entonces, si hay una estructura, es porque funciona. Si le ha funcionado a alguien, es porque funciona. Muy simple, ¿sí? Pero tú no vas a copiar, tú te vas a abrir a recibir la información. Y lo que decía, las personas ¿qué hacen? Ay, no he vendido, me pongo depresiva y no sé qué hacer y de verdad y tengo preocupaciones y el dinero no llega, no llega. La preocupación está estancando absolutamente todo. Eso para empezar. Poner expectativas también, esperar aprobación y todo lo antes mencionado. Ok. Aquí, este es un punto muy importante. ¿Por qué? Si te me pones a comer helados desde la preocupación, que hoy se me ha dado por los helados, te quedas en la espera. Ya me llegará, pero no sé cuándo, ¿vale? Esta es la conversación mental. En definitiva, no te estás abriendo a recibir. Estás en la apatía, estás en una energía muy oscura, ligadísima de la vergüenza. Eh, mm, y la vergüenza es el peor estado del alma, el peor. De hecho, al alma lo que no le gusta es sentir vergüenza, más allá de una emoción. Entonces aquí dicen que hay estados de conciencia y los hay, ¿verdad? Y que el mayor, el más elevado es dar, es dar. Por tanto, hay mucha confusión con abrirse a recibir en cuanto a cualquier cosa en la vida, porque tú te piensas que estás vendiendo, pero no. Entre medias, tú estás vendiendo y estás recibiendo. Cuando tú te encuentras con un cliente, ¿sí? Donde sea, no sé, en un supermercado, imagínate que trabajas en una tienda, todos somos espejos de todos. Entonces, lo que sea que veas en ese cliente, si estás atento, atenta, ¿verdad? Información de él, ella está en ti. En pocas palabras, por un lado. Por otro lado, con esta parte de la conciencia es como dar es dar, y cuanto más das, y da valor, y da, y da. Ok, yo doy, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Cómo voy a dar si yo no tengo ni para mí? ¿Cómo voy a dar si resulta que estoy dando todo, que mi vasija se quedó vacía conscientemente porque estaba dando desde dónde estaba dando? Estaba dando por ayudar, salvar al otro. Es desde dónde estás dando. Esa es la venta. La venta tú la estás haciendo desde dónde la estás haciendo. Entonces, habiendo dicho esto, ya entendemos que es un estado de convicción interna. Cuando tú te eliges desde tu verdad profética. Y es profética. Los profetas no son los profetas de decir, uy, profetas de la Biblia. No, no. Lo que es verdad para ti, lo que pasa por tu boca, eres profeta en tu vida y en la vida de alguien más. Como si tienes, que estábamos hablando de la energía de la creación el otro día, la energía sexual, como si tienes un producto relacionado con la sexualidad, por ejemplo. Que se me viene ahora a la cabeza, siguiendo el hilo del día anterior. Entonces, eso es la venta. Es un estado natural de convicción. Entonces, tú te tienes que abrir a recibir. Porque cuando te abres a recibir, Dios mío, tú no sabes, infinitos canales de luz te vienen. Aquí pasa mucho con despierta tu supraconciencia, con meditaciones, que lo que hacéis, en definitiva, la podemos denominar, tiene sus técnicas y todo, pero su meditación cabalística, cuando lleguéis a recalibrado. ¿Por qué? Porque tienen códigos. Entonces, la meditación, la persona es como, uy, pero me da miedo, pero no quiero meditar, pero no me quedo, perdón, quieto. Espérate, no te estás abriendo a recibir, porque no te estás quedando quieto. Es una información. Tú eres un canal simple. Alguien te quiere dar algo, te quiere regalar algo. No, lo tienes que dar bajo forma anónima porque al otro no le gusta recibir regalos, porque le sienta mal que le den. Y luego encima te lo tira a la cabeza.
No me ha pasado, pero bueno, conozco casos. Entonces, es un estado conceptual. Ahora, ¿qué pasa con ello? Mi amor. No sé. Quien concentra la energía profética, es decir, su verdad en sí mismo, ojo, en mí es mi verdad y yo te voy a decir mi verdad. Ejemplo, Ana, tú hiciste mi seguimiento tú solita con mi crecimiento y cómo fue. Bien, entonces, es que ni se buscaba, ni se buscaba. De hecho, importante también con la venta, la intención. Yo hice esos vídeos, a mí cuando me entrevistaban, a mí me daba miedo, pánico de hablar de ello. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué intención tienes detrás de tu venta, producto, proyecto, programa, servicio? La intención va ligada de la emoción predominante y todo ello con tu verdad. Por tanto, quien concentra la energía profética en sí mismo tiene la capacidad de dirigir o redirigir más bien la energía en grupos de personas para que lo sigan. Esto se confunde con salvador, que tienes que salvar a alguien. No tienes que salvar a nadie. Tú estás diciendo tu mensaje, haces vídeos, no pasa nada, está súper. Es un canal, utilízalo. Pero bueno, aquí ya entra otra parte, ¿no? Que genera controversia y es hacia quién le hablas. Bueno, ok. Cuando hayas entendido que tu mercado te está eligiendo, no tú eliges tu mercado, ahí sí vas a identificar a quién le hablas. Y entonces tus vídeos pues van a funcionar por sí solos. Y yo de repente de tener, no sé, 10 seguidores en YouTube me encuentro con 700 y pico. Digo YouTube pues por cualquier cosa. Luego otras redes sociales. Bien, me las cerraron. ¿Por qué? Porque es un mensaje de conciencia y de salud que por mucha técnica que tú sigas, a quien no interese que llegue, no interesa. Entonces, ¿dónde está la venta? Esta está en una actitud, porque después llega esa energía predominante y digo, ok, llegó el momento, me enfoco en mí, perfecto. ¿Quién quiere? Perfecto. ¿Quién no? Pues ya está. Jesús, por ejemplo, el mayor cabalista que hubo de esta era, dijo, tenía un solo eslogan, sígueme, nada más, nada más, una verdad, una unión, un amor, eso es venta. Vaya que sí es venta. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dejarlo todo en manos de Dios. Mm. O más bien, ¿cómo se puede derribar, no? Dejarlo en manos de Dios y a la vez que no dejar nada. Entender que este terreno es como si fuesen arenas movedizas. Cuanto más te mueves, más te hundes. Dicen que tienes que hacer ruido para ser conocido. ¿Verdad? Sí y no, porque ahí entra a quién tú le estás hablando. Entonces, ojo con esto. Cuanto más te mueves, más te hundes. Tienes que moverte, pero con estrategia interna. Y el de arriba y de aquí, cuando entiendes que Dios está en ti, te va a dar toda la estrategia externa. Eso te lo prometo. Mirar en la dirección correcta con la brújula correcta. ¿Por qué? Porque tú necesitas una brújula, necesitas un norte, ¿sí? Y conectar con el foco. Foco es el, pero más bien son los. Interno, externo, periférico. Tienes que saber, es decir, frontal, más bien, cuando es externo es frontal. Periférico, mirar hacia los lados. Aquí lo llamaríamos, en pocas palabras, volverte inteligente, ¿no? Sin ánimos de ofender, porque todo el mundo es inteligente, pero a ver, es como, vamos a mirar hacia los lados. No pasa nada. ¿Por qué? Porque aprendes a identificar los obstáculos antes de tiempo. Entonces, ese foco lo tienes que llevar al corazón también.
conocerte muy mucho. Porque la mente habla, sí. A la mente tú la tienes que controlar y que no te controle. Pero quien toma decisiones verdaderas, verdaderas, desde la intuición, ¿sí? La intención también, pero tu intuición es muy importante, igual, ambas, una más importante que la otra, es el corazón. Y eso está conectada con el alma. Entonces, tu foco, ¿dónde lo pones? Recibir guía de quien ya transitó el camino. Esto es un problema al no recibirlo. Las personas dicen, no, ¿para qué? El tema de comer helados, ¿no? Es como, bueno, no pasa nada, me quedo con mi helado, me saco mi proyecto adelante sola, algún día saldré de esto. No, no, tienes que dejarte ayudar. Da igual, salud, producto, proyecto, programa, servicio. Es más, te voy a decir una palabra clave. Salud. Cuanta más salud tienes, física, emocional, espiritual, mental, cognitiva, neurológica, biológica, anatómica, energética, vibracional, y sigue la lista, porque ya os di la definición de salud, así, sigla por sigla, cuanta más, perdón, salud tienes, más y mejor va a ir tu emprendimiento. ¿Por qué? Porque tú eres tu emprendimiento. Entonces tú vas a vender desde tu convicción, porque evidentemente, ¿a quién le vas a hablar? Ahora, lo que dije hace un ratito, le vas a hablar a las personas que están dispuestas a escucharte, pero cuando tú puedes mostrar resultados. Mientras tanto, ahí sí que no tienes ni autoridad de nada, te pones una corbatita o un vestidito y dices, ay, tengo mis títulos. Te diré, no te queda ninguno. Mm. Ay, yo ese tema. Y me encantan los estudios, pero así. Entonces, recibir ayuda de quien ya transitó el camino. Bien, autotrabajo. En el momento de comer helado, tú te vas a comer tu helado, pero vas a trabajar. Si tienes que llorar, lloras. Si no vendes, no vendes. Y si vendes, vendes. Y si no entiendes tu actitud, pues te comprendes. Pero no te me rindas por el camino. No me digas, no he tenido tiempo para planificar. No me digas, no he tenido tiempo de sacar mi concepto base. ¿Por qué? En definitiva, ¿en dónde estás tú? ¿Desde dónde estás trabajando esa, entre comillas, mentalidad de vendedor o vendedora? ¿Desde dónde estás derribando el miedo al que dirán? ¿Desde dónde te quieres conectar con ese éxito que estás viendo fuera o has escuchado o te han hablado o has conocido informaciones? Entonces, autotrabajo. El autotrabajo es externo. Cuando digo autotrabajo hace referencia a externo, pero es autosanación interna. Entonces, es autotrabajo interno. Con autotrabajo interno hago referencia a sanar desde la raíz y la raíz de las raíces. Porque si tu raíz por una razón u otra, mira, esto es muy fácil. Estábamos hablando el otro día de la siembra. Tú quieres plantar, no sé, ¿qué te digo yo? Pues una flor, da igual, la flor. ¿Quieres plantar una flor? Si la flor, por lo que sea, no te sale bien bonita, tú estás deseando ver las flores preciosas, pero dices, ok, no me ha salido y han llegado los bichos y se han comido la flor. No, ¿cómo está esa raíz? Si esa raíz, si hay una raíz de todas las raíces, en pocas palabras, aunque suena feo, es así, podrida, no. La patita de la mesa, otro ejemplo. La mesa, yo siempre hablo de la mesa, un equilibrio. De hecho, hay vídeos en YouTube, lo podéis ver. Físico, mental, emocional, espiritual. ¿Te falta una patita de la mesa? No hay equilibrio, no hay venta. No, hay patrones, patrones, patrones que se repiten y demás. Entonces, si sanas, sana bien, no pongas parches. Porque el problema, yo lo digo,
por experiencia y por casos prácticos que me vienen, es que os vais a encontrar con edad avanzada donde dices, ¿y qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Ahora qué? ¿Ahora quién me saca a mí de esto? ¿Por cuándo estabas enfocado en la venta, entre comillas, ¿no? Desde supervivencia, sin haber entendido que hay que eliminar todos los patrones. Consciente y constante, siempre. Mucha conciencia y constancia. Cuando digo conciencia y constancia, hago referencia a la supraconciencia. Mirar en donde nunca miraste. ¿Por qué? Por desconocimiento. Entonces, esto significa abrirse a recibir, porque dar es dar, sí, pero dar es darme. Cuanto yo más doy, más me doy. Y cuanto más me doy, más le doy al otro. Porque aquí entra un factor importante y veo que no se habla de él. En verdad, a las personas no les gusta recibir. No les gusta. La persona se siente mal, se sienten que las tratas mal, se sienten humilladas, se sienten... No, no. Entonces, ¿cómo tú lo tienes que hacer? Aquí lo tienes. Quien concentra la energía profética en sí mismo, yo, no es egoísmo, no es egocentrismo, no, es priorizarse, hay que diferenciar. No eres más que nadie, ni eres menos que nadie. Tiene la capacidad de dirigir su propia energía y redirigir la energía de grupos, de masas, de personas, para que lo sigan, pues le compren o lo que sea, ¿vale? Entonces, cuidado, no entréis en estos micro estados, que es donde habita la confusión. Y lo que sucede con la supraconciencia, es como, ay, supraconciencia, ¿eso qué es? Eso es muy para allá. Ay, si tú supieras que te estás sanando la vida misma, en dos, Andrés lo saben, ¿cuánto? 11 recalibrados. Entonces, es así. Otra cosita que hay que hacer, hallar la plenitud y no, es decir, hay que buscar, más bien, dejar que entre y hacer que entre, porque es, en la supra lo cuento, haz que suceda, ¿sí? Hallar la plenitud y no la felicidad espontánea. ¿Estás feliz 2 días? ¿Vendes? ¿Te entra dinero? Sí, 2 días. ¿Y luego? Vuelves a lo mismo. ¿Por qué? Porque no has roto los patrones. Y te crees que vendes tú, pero no, no vendes tú. Tú recibes la estrategia del de arriba, ¿vale? Y por esto digo que no hay técnica que te salve, tan solo la conexión con el creador, es decir, códigos y meditaciones cabalísticas. ¿Y por qué lo hablo? Así de claro, esta clase es súper clara, por la experiencia. No, yo no he dado y me he trabajado y me he formado y he cambiado mi creencia y mis sistemas enteros y todo. Y la vida funciona así por sistema, por método, por estructura. Lo adopto, correcto, lo entiendo, correcto. Pero es que no, no lo encontré. No lo encontré. Entonces, eh, hay algo que, pues verdad, lo vais a hacer y os lo voy a dar y son sagradísimo. Otra cosa, es que las personas se quedan en la espera, es como, ¿y qué más? Y no pasa nada. No, no, sí pasa. Next. Simple. Siguiente. Y siguiente. Y siguiente. Y te van a decir, ¿hasta cuándo? No te preguntes, no lo sabes. ¿Tú sabes cuándo vas a terminar en esta transición llamada vida? ¿No? Entonces, somos eternos aprendices y principiantes al siguiente escalón. La persona que te diga que lo sabe todo, por favor, mi vida hermosa, húyele. Ahí, ¡uf! ¡Wow!
Lo está desbordando la ignorancia. Y no hay nada más doloroso en esta vida que vivir bajo el techo de la ignorancia. Esa es la peor deuda, de hecho. No es la deuda económica o la escasez. Esa es la verdadera escasez, la ignorancia. Entender que Dios está hasta en la peor dificultad. Tu estrategia no es tuya. Yo lo he hecho y esto Andrés lo sabe nuevamente cuando yo estuve pues sí, en casa. Cuánto y cómo y estrategias y todo y no había nada que entrara. ¿Por qué? Porque me quedé sin casa porque, pues, sí, en pocas palabras, recibí lo que llamarían estafa. Y sí, por parte de alguien muy cercano. Y sí, pero son cosas, tenía que suceder, lo entendí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No es técnica, es convicción interna y Dios, ¿verdad? Está en la máxima dificultad. Por tanto, Ana, no es que qué mala suerte tengo. Es una bendición. Todo, todito. Y es más, estás haciendo tu parte. Ya está, ya estás haciendo tu parte. Andrés, tú no vendes. Tú estás compartiendo estando al servicio, ¿vale? Tú no estás vendiendo. Estás compartiendo, estás estando al servicio. Ahora, todo esto depende del producto, proyecto, programa, servicio. Si estamos centrándonos en infoproducto, en una transformación real, de la persona lo que quiere, una transformación, porque tú mismo, pues la has superado, ¿vale? Ahí sí. Y esta es que tú te la sabes, la teoría del tornillo, ¿no? Como te cobra por el tiempo. No, te está cobrando porque sabe cómo pone el tornillo. Es un tornillo. Y van a decir, ¿me cobra por el tornillo? No, te estoy cobrando por lo que sé, no por el producto, ¿vale? Pues estás compartiendo al servicio. Ojo que esta palabra crea mucha confusión, porque dicen, es que si me está dando un servicio, me estás ayudando, me lo tienes que dar gratis. No, mi vida, no. ¿Por qué? Porque todos son leyes universales, flujo, intercambio. Entonces, en cuanto a la de, no hay técnica, retrocediendo un poquito, no hay técnica que te salve tan solo la conexión con el creador, ¿sí? Código, meditaciones cabalísticas, no toda meditación, por decirlo. Mantén la mente en blanco. No existe, no lo vas a conseguir jamás. Tu mente no está hecha para estar en blanco. No se realiza, ojo, esto es importante, no se realiza solo, a no ser que seas una persona ya experta con años, con todo, es decir, sepas, ¿sí? Porque la energía del creador, ¿verdad? Genera un colapso. Ahora, ¿qué es ese colapso? El colapso es por desconocimiento de las virtudes. Vayamos a verlo. Virtudes. Hay 10 fundamentales. Andrés. Colapso energético. ¿Por qué se da el colapso energético? ¿Qué tiene que ver con las ventas? Todo, porque si tú estás en un programa de ventas, vaya, que lo he vivido, te da un colapso, ¿vale? Tú tienes una información detrás, entonces ahí entiendes que no todo es para todos. Ok, tú tienes en tu interior unas virtudes. Los otros no lo van a entender, ni te importa siquiera. ¿Por qué? Porque es simplemente, ya está, lo van a entender cuando estén preparados. Las virtudes son, 1, estudio, 2, atención, es decir, prestar atención. 3, cuidado, es decir, cuidado, exactitud, precisión, por ende la podemos llamar diligencia. 4, limpieza. Limpieza de todo, interna, externa, energética, parasitaria, casa, los platos que hablábamos el otro día, orden.
muchísimo orden, máximo absoluto, que esté todo impoluto. Pero no solo lo que se ve, sino lo que no se ve. Ahí es donde está la información. ¿Vale? Abstinencia. Es una virtud. ¿Abstinencia de qué? Lo estábamos diciendo el otro día. Si pudieras ver la energía de las personas, no mantendrías relaciones sexuales con cualquiera. Entonces esto la gente no lo entiende. Hay flujo energético, hay desperdicio. Eso por un lado. Luego, por otro lado, abstinencia. ¿Qué más significa? Estar en autocontrol. Te va a llevar al enfado, inevitablemente. Sí, porque claro, porque tu cerebro no entiende, ya le estás quitando ese placer, esa dopamina, ¿no? Y le estás dando otra información de, entre comillas, dolor. Pero es que por placer no se crece, no se avanza. ¿Cómo le estás dando tú la información de dolor? Andrés, que te me quedaste así como, ¿qué? Cuando tú le estás quitando el chocolate, por ejemplo, si te súper encanta, digo chocolate por cualquier cosa, por nada, si te súper encanta el chocolate, el cerebro dice, yo quiero chocolate y más chocolate. Entonces, cuando tú entras en ese estado de abstinencia, va a ir a por más chocolate. Pero si tú sabes superar la abstinencia, wow, tremendo, pasa para todo. Vicios, drogas, alcohol, todo. Más cosas, energía, es decir, abstinencia de personas también, fíjate. Estamos hablando hace un tiempo del síndrome de Estocolmo. Cuando vas y vuelves con la misma persona y es que es algo que te tira desde dentro. Esas son las cadenas invisibles. Entonces es abstinencia. Es una virtud. Pureza. Pureza de alma, ser, espíritu. Trabaja tanto en ti hasta que llegues a ser, mira, tremendísimo. La bola de cristal no existe. La bola de cristal la inventaron para ver a través de ella, por cuando es un efecto óptico que lo hace tu ojo. La bola de cristal son los guías espirituales que hayan y están dentro de ti. Y sí puedes tomar conexión con ellos, otros, sí, más elevados, son conciencias por encima de tu conciencia, ¿vale? Así que te va a llevar a pureza. Piedad. Ten piedad del otro. Esto lo van a llevar los más religiosos a, ay, piedad, ¿qué es? A ver, yo tengo piedad de ti hasta cierto punto, porque amarás a tu prójimo como a ti mismo, correcto, lo sabemos, pero ¿cómo te estás amando a ti? Y esto para reflexionar esta semana. ¿Cómo te estás amando a ti? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿Vale? Está relacionado el amor y la piedad. Cuando, por ejemplo, te voy a quitar pantalla, a mí no me gustaba cómo estaba físicamente, sí, porque claro, debido a, pues, a la cama, depresión, ansiedad, todas las enfermedades, etcétera, no me gustaba. Es más, yo lo que decía era me detesto, ¿verdad? No me gustaba. No, terrible. Entonces, llegué a esta parte de, ay, ten piedad de ti. Y yo dije, no, a ver, tengo piedad de mí, pero cuando me pongo y me aplico con lo que me tengo que aplicar, no me quedo en la lamentación. Cuánto y cómo y de qué forma me estoy queriendo, me estoy amando, me estoy respetando, me estoy dando a ver, pues de la misma forma es para mí, ¿vale? Está relacionado con la piedad. La piedad no significa de, pobrecito, no, se confunde mucho, mucho, mucho a la orden del día. De pobrecito, nada. ¿Por qué? Porque quien está en victimismo, ya lo hemos dicho, hay personas que les gustan estar ahí, lamentablemente. Entonces,
¿Se puede salir? Sí, claro. Genera mucha resistencia, obvio, pero donde genera resistencia, ahí es. Humildad, a pesar de todo, siempre. No eres más que nadie, ni menos que nadie. Eres tú. Jamás te olvides de dónde has salido, si has salido. Y si te han dado, inclusive, que no fue mi caso, que nunca nadie me dio nada, todo lo contrario, la pobreza extrema, ten humildad, siempre. Pero la humildad no la confundas con humillación. A ver, estos son dos términos totalmente diferentes y se están confundiendo. Cuando tú estás con alguien ante una reunión, que sea un trabajo, que sea una venta, que sea, pues lo que sea, una pareja, ¿no? Es como, me dejo, y hoy, pasado, mañana, porque tengo humildad, porque no voy a decir nada, pobrecito, pobrecita, ¿qué va a decir? ¿Qué va a pensar? La venta está relacionada con el miedo al que dirán, ¿no? ¿Qué va a pensar? Nos vendemos 24/7. Por ende, en ese transcurso es un espacio-tiempo, una brecha súper fina, llegas a mantenerte la humillación, básicamente, a callarte, a callarte tu verdad, tal, lo estabas tú comentando, Ana, el otro día, ¿no? Es como, y si digo mi verdad y tal, no, tú no tienes que ofender, tú simplemente vas con tu verdad más clara, con toda la educación. Pero, habiendo llegado al estado de humillación, lo que uno entiende por humillación, cuando llega a ese punto de forma consciente, ahí sí es, me da igual. Me da igual significa un estado súper elevado de decir, mira, ya puede caer un rayo, un trueno, que no pasa nada, soy inmutable. ¿Sí? Entonces, existe, es un estado de conexión interna, que verdad se refleja en lo externo. Son términos que la persona los malinterpreta, ¿vale? Pero de aquí lo que quiero que entendáis es la humildad. Temor a la ignorancia, al mal. Yo le temo, le tengo pánico, pavor a la ignorancia, mal o pecado. Lo llaman pecado, pero para que no se malinterprete, es el mal, es el miedo, es la ignorancia, ¿vale? Y después, sabiduría, expansión, lo que llamarían santidad. Entonces, la santidad es sabiduría, es estar en constante expansión. ¿Ok? Estas son las 10 virtudes las cuales todo ser humano ha de tener. Por tanto, si entendemos la venta desde que es simplemente un forjamiento de carácter interno, es un día con día, porque parte desde tu concepto base y tú eres tu concepto base, esa emoción, cuando ya salga la super top, una entre miles, parte desde una verdad profética. ¿Qué es lo que entendemos? Discernir muchísimo, tener orden 24/7, alineación interna, estrategia interna, crecer hacia adentro, es decir, echar raíces, que esto se confunde con quédate quieto, que a mí me lo dijeron varias veces, que yo decía que era una hoja movida por el viento y me dijeron, a ver si se convierte en árbol, quédate quieto y echar raíces. Y no quiero. No quiero, ¿por qué? Pues porque, bueno, estaré donde yo esté cómoda. Sí te puedes mover, claro, pero muy, 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 muy conscientemente. Echar raíces es una expresión de hacia adentro, en conexión contigo, ¿vale? Ahí entra mantenerse quieto, que son las paradojas de la vida, en pocas palabras. ¿Te mantienes quieto cómo? Yo hago el ruido en cuanto a la venta, ¿no? Que se ve mucho fuera, con el tema de las redes sociales y tal. Yo hago el ruido que tengo que hacer en función del mensaje que tengo que transmitir hacia sé que tengo que transmitir y quiero transmitir. ¿Por qué? Que los hay muchos, bueno, sí, trabajan pues porque sí, con quien no, con quien cómo. Pero mi filosofía de vida y de trabajo y de compartir el mensaje es que yo elijo con quién trabajar. Yo no imparto los programas a todos.
Y tampoco atiendo a todos, ¿vale? Esto es súper, súper importante. ¿Por qué? Porque entre medias, ¿os acordáis que al principio estábamos hablando de referencia y conocimiento? Son las dos cosas. No te me quedes con una o con otra. Y cuando llegue el momento de que elijas con quién vas a trabajar, otra cosa cantará, otro gallito, como decimos aquí, ¿no? Fe, mucha fe, certeza, confianza. Para creer en algo necesitas de cositas, como o fe o miedo. Tú decides, ¿vale? Aquí no responsabilicemos al alma. Es que si mi alma lo quiere, es que si Dios lo quiere. Esto pasa 24/7 con las ventas, ¿ok? Plenitud. Hay que alcanzar día a día un estado de plenitud. El estado de plenitud te va a llevar a la abundancia, a la prosperidad, y esta mentalidad es súper, súper, súper cabalística, y por ende, claro, abrirse a lo desconocido. Ejemplo, la supra. ¿Por qué digo la supra? Porque vais a hacer unas meditaciones y esas meditaciones van a generar muchas resistencias. Porque las personas piensan que cuanto más hacen hacia afuera, más y mejor va a ser. Y yo, por ejemplo, que tuve recientemente, ¿no? Que publiqué, es decir, con el tema de la casa, nadie sabía. Esta es otra parte muy importante con las ventas. Donde veis mucho ruido, ahí no es. ¿Por qué? Porque todo lo que tú sea que ves visiblemente, hay un arsenal cayéndose detrás. Muchísima energía, por no decir nombres, personas y tal, no. Entonces hay mucha energía, mucha densidad. Cuando esa densidad entra en conexión con una persona, toma contacto con el alma de la persona. Cuando entra en contacto con el alma de la persona, esas energías densas, te bloqueas en todos los aspectos de la vida habido y por haber. Y para la venta también. Entonces no habrá técnica que te salve, ¿vale? Entonces esta es la parte de hoy, para no dejar todo en manos de Dios, conocerse, autorreconocerse. Cuanta más autoestima tienes, más vendes. Sí, porque te da confianza, claro, te da certeza, obvio, te da seguridad. ¿Sí? Tener seguridad es una necesidad básica, humana. Son cosas las cuales no hay que confundirlas si las personas las confunden. Y lo importante de aquí, que os lo voy a explicar, no lo vamos a hacer, lo vamos a ver, solo ver, visualizar. A ver, aquí donde estamos. ¿En serio? ¿Dónde lo he puesto? Ah, aquí está. Vale. Ok. Como os dije, vamos a hacer diferentes códigos. ¿Por qué? Porque simplemente entendiendo que tú haces tu parte de trabajo, pero todo lo demás, ¿vale? Pues te llegan la abundancia, es un estado conceptual. En Cábala hay una oración que se llama, que recomiendo que no la hagáis solos, se llama Poteach et Yadeach. Esta oración es una descodificación de Salmo 145 y aquí creo que muchos conocéis a, pues bueno, los más modernos al menos, como se llama, a Bob Proctor, que trabajaba con los salmos. Los salmos no es religión, ¿vale? No son, más bien. Los salmos son códigos. ¿Desde dónde vienen y provienen? Pues desde la Cábala. La historia es muy larga, que no vamos a poner el foco en ello ahora, pero tan solo con visualizar así, es decir, de derecha a izquierda, a ver, con visualizar letra por letra, primero este, después el de abajo, después el de abajo, después el de abajo, después el de abajo, Lamed Aleph Hei, Yod Lamed Hei,
Lamed, Kaf, Dalet, Yud, Hei, Bab, Hei. Estas son letras, son códigos. Entonces, os voy a enviar esta imagen, ¿sí? Para que la visualicéis así. Es decir, primero esta columna de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda y así sucesivamente. ¿Ok? Simplemente, tranquilamente, meditando, inhalando, exhalando, ya está sentada, tumbada, como sea. Bueno, como sea, no, recomiendo que tengáis los pies en el suelo. ¿Ok? Y listo. Llegando aquí, te vas aquí, arriba, ¿vale? Coges la otra columna y listo. Es, en definitiva, el Salmo 145 descodificado. Y la historia es larga, es decir, solamente 2 horas para entender este código, ¿vale? Son operaciones gemátricas, se le llama, pero este salmo lo que hace es activa la abundancia y prosperidad económica. Es decir, te está dando esa certeza, esa confianza, es así como se da. Esa tranquilidad, esa paz, esa plenitud, para que así evidentemente puedas avanzar. Y los clientes te llegan solos. Poteah Yadeah es básicamente la oración, ¿sí? Traducido sería Salmo 45 en pocas palabras, que tampoco es del todo cierto, porque esta es la parte de la codificación, para explicaros, ¿vale? Entonces aquí está descodificado a través de estas letritas y listo, no hay mucho más que hacer. No es obligatorio que lo hagáis, pero evidentemente recomiendo que lo hagáis porque os va a abrir muchas puertas, tanto este como bien otros, ¿sí? Códigos. Y hasta aquí nuestra clase de hoy de cómo es una mentalidad de venta verdaderamente, porque dices, y es la técnica y por qué muchos ganan y otros no, ¿sí? En donde se hay. Así que ya podemos pasar a pregunta y respuesta.